rojos tus pómulos y vos resplandecías. No te quedó sueño por vengar y ya no esperas que te jueguen limpio nunca más. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Ahora sí. Voy al coliseo a prenderme fuego. Mi racha de novato nunca cambiará. Por favor que el adiós no se alargue. Me cansé de tanto esperar. Cuando el fuego crezca quiero estar allí. Un cordero de mi espino, un caníbal de mi espino, un cordero de mi espino, un caníbal de Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo programa de Ciencia Zodiada. Bueno, tenemos un programón hoy, así que primero que nada darles la bienvenida a mis compañeros, mi compañera Marta Bernabeu y Lucho. ¿Cómo les va? Muy bien, Verdugo es el Lucho. Verdugo, sí. Y porque se ¿Te quedó acordás mi así. apellido? Qué locura. Los Tuve presento. un lapsus. Micaela, Blanco Minoli. Bien, bien. ¿Ustedes cómo están? Bien, muy bien. Todo bien. Bueno, acá estamos transmitiendo por nuestro canal de YouTube, Ciencia Zodiada. También estamos saliendo por Radio Abierta. Y escríbanos al Instagram, déjennos un mensajito, porque ¿cuál es la consigna que tenemos hoy? La consigna tiene que ver con algo que pasó recientemente, ayer, que es que el gobierno de Milei tuvo que dar marcha atrás con algunas decisiones que había tomado. Y nos preguntábamos en qué situación ustedes han tenido que dar marcha atrás y retroceder en chancletas sobre algo que se habían propuesto o pensaban hacer. A mí siempre me llamó la atención retroceder en chancletas. ¿Por qué? Porque es difícil. El retroceso en chancletas se te traba, te podés tropezar. Es como esa, ¿no? Es vergonzoso. Es vergonzoso. Claro, es humillante. Algo que te puede Claro. caer en una situación bastante compleja. Tal cual. Yo les tiro la que dije, como para ver por dónde puede ir. Yo pensé, por ejemplo, cuando creo que puedo hacer todo con tutoriales de YouTube, que la gran mayoría de las veces puedo, pero otras Bien. veces Ojo. no, Bien. y tengo que comerme mi orgullo y llamar al experto de verdad Bien, y que me resuelva. bien, bien.
Está muy bien. A mí no se me ocurre. Prometo, voy a pensar durante el programa y si se me ocurre... Yo estaba pensando situaciones, porque situaciones en las que has tenido que retroceder en chancletas. Por ejemplo, yo pensaba cuando en alguna instancia yo trabajaba los sábados en un comercio, los sábados a las 9 de la mañana, y decidía salir igual en mi época joven. Capaz a veces lo sigo haciendo, pero decidía salir y al otro día decía como, che, fue una mala decisión, pero no retrocedía en chancletas. O sea, después Te la bancaste. me la bancaba. Pero digo, retroceder en chancleta creo que es pocas veces tomás esa decisión de estoy acá, me vuelvo. O sea, nunca me pasó decidir salir, por ejemplo, y dije, che, no, me voy a mi casa porque es muy tarde, son las 2 de la mañana y mañana arranco a las 9. En tu caso puede ser al revés el retroceder en chancleta. ¿No te pasó de decir, no, esta vez vuelvo temprano y terminaste quedándote hasta el final? Sí, muchas veces. Mira, así te conoceré. Bueno, hoy tenemos un programón, como decíamos, ya tiramos la consigna del día, pero no hemos dicho de qué se va a tratar el programa. Sí, igual, antes de eso, con la consigna del día, en un momento vamos a leer a ver qué nos han escrito, si nos Obvio. han puesto algo en las redes y demás. Bien, hoy vamos a charlar, en general, tenemos un programón, como siempre, muy producido. Vamos a charlar sobre soberanía, ciencia y técnica, y algo que capaz no lo vamos a explicar ahora tampoco, primero porque no podríamos, pero vamos a charlar sobre lo común. Me parece algo muy, muy, muy copado para dialogar, pero así como yo lo pensaba, así como si vos tuvieras que poner un título, vamos a hablar de soberanía, ciencia técnica y lo común. ¿Qué es lo común? Porque bueno, soberanía más o menos una idea tenés, en la escuela algo de soberanía nacional, símbolos patrios y demás nos muestran. De ciencia y técnica alguna idea tenés, pero de lo común me parece que es bastante más ambiguo, entonces por eso hemos traído un especialista. Vamos a traer un especialista. Cuando nosotros no sabemos algo, llamamos a alguien que sabe. Como no la como Marta. la Marta, que mira tutoriales de YouTube. De eso se trata este programa, de hecho, ¿no? Exactamente. Bien. Así que vamos a estar entrevistando a Franco Salvadores, que es profesor de geografía. Él es profesor en la Universidad Nacional de la Patagonia y está escribiendo su tesis en el doctorado de geografía, y va a venir a hablarnos de qué es lo común, y es así, lo común, porque por ahí nos puede sonar los bienes comunes o sentido común o la palabra común relacionada a otras cuestiones, y él nos va a venir a explicar de este concepto que tiene una explicación, nos va a dar ejemplos y vamos a terminar este programa sabiendo un concepto más. Bien, me encanta. Buenísimo. Además, vamos a hablar de que venimos todos, de ayer haber estado en la marcha. ¿En qué marcha dirán? No vamos a decir ninguna grosería aquí. Lo que vamos a decir que es la marcha de ayer porque se votaba la ley de extranjerización de tierras, la mal llamada de Inviolabilidad de la propiedad privada. Vamos a charlar sobre ese tema, vamos a ver algunos videos y también sobre el desfinanciamiento del sistema científico nacional, ¿sí? Así a grandes rasgos, ¿sí? Porque vamos a charlar sobre el desfinanciamiento que está sufriendo la CNEA, la Comisión Nacional de Energía Atómica, y también el desfinanciamiento que está sufriendo en general el sistema científico nacional, entre ellos CONICET, por ejemplo. Y eso cómo se relaciona de alguna manera con la soberanía. Exactamente. Bueno, para arrancar el programa, entonces, ya les contamos de qué vamos a hablar y vamos entonces a ver unos videos, primero que nada, de la movilización de ayer y ya volvemos. Nunca seré policía de provincia ni de capital. Nunca seré policía de provincia ni
Bueno, ahí veíamos los videos de las movilizaciones que hubo en diferentes puntos del país ayer. El primero que veían era de la represión que hubo en Cava, una brutal represión que duró más de 1 hora y media, que la gente, bueno, ahí veíamos, ¿no? Que resistía a la represión de la policía y que incluso volvía a la plaza y cada vez llegaba también más gente. Y también unos videos de la movilización en la provincia de Mendoza, donde estuvimos nosotros y muchos seguramente de los que nos están viendo ayer, porque realmente fue una movilización muy masiva, más de 10.000 personas en las calles. Y fue en varios puntos del país, no solo también Mendoza y Buenos Aires, pero entiendo que en Córdoba también fue bastante masiva, en Neuquén, incluso en Neuquén hubo también represión y demás. Bien, eso fue porque ayer, como anticipamos, estaba la votación de la ley de mal llamada ley de inviolabilidad de la propiedad privada, me costaba esa palabra. ¿Y cómo llegó esta ley? Esta ley ayer se votaba en el Senado, pero después de tener bastantes retoques, digamos. Primero hubo varios momentos en los que la ley se fue recortando. Un momento fue a mitad de año, ¿no? Cuando quisieron presentar esta misma ley. Claro, a principio de año de las comisiones, cuando se estaba tratando en comisiones, incluía un artículo sobre barrios populares que, si ustedes saben, hay una política que es la del RENAVAP y lo que buscaba era a lo largo de los años ir dándole más seguridad en la tenencia a las personas que habitan los barrios populares. Eso se viene desfinanciando, era una política que se estaba vaciando, pero esta ley de inviolabilidad de la propiedad privada incluía un artículo que desprotegía aún más a los barrios populares. Lo que implicaba era, se eliminaba la prohibición de desalojos, las tierras donde están los barrios que están relevados en el RENAVAP, están protegidas durante 10 años para que no se los pueda desalojar mientras se avanza en esa regularización. Además se trasladaba la responsabilidad del Estado Nacional, responsabilidad de la que no se hace ni cargo, a las provincias y municipalidades, además del presupuesto, lo que implica vaciar aún más en la política. Se eliminaba la declaración de utilidad pública, lo que también dejaba más vulnerable a los barrios, y dentro de que esto ya no tenía tanto sentido porque las obras no se están haciendo, pero dentro de las obras un 25% se tenía que otorgar a cooperativas y organizaciones de los barrios populares. Eso también se sacó. Muchas cosas se sacaron por una cuestión hasta violenta y simbólica, digamos. Y ante eso muchas organizaciones de barrios populares, sobre todo en Buenos Aires, que son mucho más en cantidad, se movilizaron. Acá la agrupación de la TPL del barrio Flores sacó una declaración. Y bueno, la presión hizo que ese fuera el primer, creo yo, artículo que se dio de baja de la ley. Y ahí sí llegó al Senado, cuando la conocimos nosotros, que se empezó a llamar Ley de Extranjerización. Sí, y si no era el primero, era uno de los primeros con certeza, porque me acuerdo tus preguntas sobre qué está pasando con la Ley de Tierras. Y bueno, ayer la Ley de Tierras llegó, la Ley de Inviolabilidad, el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, llegó sin la ley que nosotros, o que conocimos más como la Ley de Extranjerización de Tierras, sí, que lo que afectaba era la famosa Ley de Tierras, y permitía que los extranjeros puedan comprar en el país más de un 15%. En un momento era como indefinido y después, para negociar, intentaron de que fuera un 25%. La actual Ley de Tierras permite la compra de un 15% de municipio, provincia y nación. Sí, y así todo, digo, llegó esta ley al recinto con ese capítulo teniendo que sacarlo previamente por el rechazo social que había generado, así como decía la Marta recién, lo que generó lo de los barrios populares, bueno, el rechazo que generó particularmente el capítulo de la Ley de Extranjerización de la Tierra. Además, yo creo en un muy mal timing del gobierno, después de lo que fue el Mundial y el reclamo que resurgió también, ¿no?
por las Islas Malvinas. Aquella bandera que todos recordamos de las Malvinas son argentinas. Exactamente, que se popularizó tanto gracias a un hincha que fue, llevó una sábana pintada y se las tiró a los jugadores, que también tuvieron la valentía en algún punto, ¿no?, de agarrarlo y abrirlo. Y bueno, se volvió a discutir qué pasa con la tierra en nuestro país, porque no es solo Malvinas, también es el resto de nuestro territorio, y justo en ese momento al gobierno nacional se le ocurre tratar esta ley. Es literal el meme ese del, del dominó, que es la bandera ahí, no sé, Tini pronunciándose por primera vez la historia sobre algo. Sí, un montón de famosos que vos decís, bueno, se ve que fue bastante contundente el mensaje. Bueno, y en el medio, ¿qué pasó además? Momento. Sí. Entonces ayer llegamos ya sin ese artículo. Ya sin ese Entonces capítulo. Sin ese capítulo, 6 capítulos. Igual para mí es importante aclarar por qué era tan importante también, porque trataban de vendernos que eso iba a traer inversiones, pero no es solamente la tierra, sino ni tampoco el porcentaje a nivel nacional, sino que hay lugares como, no sé, Malargüe en Mendoza, ciertos lugares que ya están muy extranjerizados, incluso algunos por encima de los porcentajes Del que 15%. se puede. Y tiene que ver con que no es solamente el pedazo de tierra, sino todo lo que viene incluido en esas tierras, que son recursos naturales, bienes comunes. Tiraba gancho para la entrevista. Sí, Lo o los mismos desalojos, que bueno, que es otra cosa que después, ahora que vamos a puntear si se logró, si se aprobó. Lo que quedó. Pero bueno, el tema de quiénes viven, quiénes habitan porque nuestro territorio no está vacío, no está deshabitado, y comunidades ancestrales han habitado estos territorios por muchos años. Antes que los estados-nación, Claro. porque hay gente que dice, ¿hay mapuches chilenos o argentinos? No, los mapuches estaban antes. Entonces, Tenemos un mapita, no sé si lo podemos poner para que se vea, porque justo que estamos hablando de el porcentaje, se está viendo, buenísimo. No tenemos retorno acá. No nos vemos nosotros. Estamos produciendo en vivo, chicos. Dicen si estamos despeinados, mándenme mensaje. No, bueno, ahí en este mapa, ¿no? Se ve justamente, es un mapa elaborado por el Observatorio de Tierras del CONICET, y se puede observar justamente cuál es el porcentaje de las tierras que están en manos extranjeras. Lo que ustedes ven en rojo son lugares, departamentos, distritos, etcétera, que han llegado al límite del 15% que establecía la ley de tierra, o excedido, claro. Y lo que está en amarillo es lo que está por encima del promedio nacional de ese límite. Pero a nivel nacional, a mí hubo un dato que me llamó la atención, que es que ya hay un 5% del total del territorio que está en manos extranjeras. Artículo, entonces esos 6, capítulos. Esos 6 capítulos quedaron 5, y uno de ellos era otro polémico, que en un momento fue el número 4 y pasó a ser el número 3. El capítulo número 4 hablaba de la ley de manejo de fuego, que entre otras, hacía grandes rasgos, de lo que plantea es que si hay una quema de algún bosque, puntualmente en la Patagonia, por ejemplo, puede ser en la Patagonia, digo porque todos tenemos el recuerdo de los veranos y alguna zona de la Patagonia incendiándose lamentablemente, que eso, lo que plantea la ley actual es que eso no se pueda vender o no se pueda cambiar el uso de suelo, en realidad no se puede cambiar su uso hasta 10 años después. Entonces esta ley lo que intentaba era bajar esa ley de manejo de fuego. 60 años me parece. 60. ¿Eran 60? 60, bueno, y ahora se quería... Y ahora... Es que hay 2 tipos de uso. Claro. No sé si vos tenés el... Yo no tengo ese dato acá. Lo había entendido que eran 10. Bueno, ese artículo, ese capítulo era el que ayer, a altas horas de la noche, madrugada, se empezó a discutir y se bajaron. De hecho, yo veía la repercusión que tuvo eso en el Congreso, porque hay un planteo de un senador peronista que dice como esta ley llegó acá de una forma y ahora le cambiaron el número, le bajaron un capítulo, no sé qué, hay que darle baja, y como que lo quiso dar de baja como 2 o 3 veces. Pero bueno, se aprobaron. ¿Tenés ahí el dato? Sí, es de 60 a 30 años querían bajarlo. Eso
Lo que pasa es que una cosa es si es zona protegida o no. Exactamente. Eso es lo que cambiaba. Lo de 10 años creo que era, lo que pasa no me voy a poner a leer ahora, pero creo que es cuando no eran áreas protegidas. Bien. Pero que Sí, lo había igualmente... leído que eran 10 años. No. Claro. Entonces, sí, el objetivo es que no se generen incendios a propósito, digamos, intencionales, para poder después cambiar el uso del suelo. Exactamente. Que lo que pasaba antes de la ley de bosques era, bueno, no se puede construir sobre bosques. Bueno, incendio el bosque, deja de existir el bosque, entonces puedo construir. Puedo construir. Igual en los hechos tampoco es que se cumpla tanto. Sí. Nosotros pensamos en la Patagonia y en relación a la especulación inmobiliaria, pero también pasa en Córdoba con el avance de la soja. O sea, tenemos los negocios de la soja, de inmobiliarias, avanzando sobre nuestros Sí, la recursos. famosa expansión de la frontera agraria o agropecuaria. Bueno, entonces ayer con 37 votos a favor, lo que sí quedó de la ley y se aprobó fue los capítulos de desalojo acelerado a inquilinos y comunidades originarias y la ley de expropiaciones, ¿sí? Que un poco, grandes rasgos, habilitar desalojos express entre 10 y 10 días, dependiendo del caso, por pedido del propietario, lo que afecta en general a inquilinos, inquilinas, pero también, digo, en un momento, en un contexto de crisis como el que estamos, te atrasás unos días en el pago del alquiler y podés ser desalojado en 2 o 3 días. Sí, justo eso, ¿no? En plena crisis habitacional, donde hay muchas personas que no tienen dónde vivir o no tienen cómo pagar el alquiler, justamente, y donde también la mayoría de las personas, de las y los trabajadores, destinamos la mayor parte de nuestro salario a pagar el alquiler. Entonces, bueno, Sí. es de hecho un artículo muy regresivo en materia de derechos, ¿no? Del Sí, derecho a la y vivienda. además, en esto que decías vos, que destinamos más de la mitad del salario, también había un fuerte incremento del precio de los alquileres. Tenía el dato de 423%, y va muy, o sea, más allá de que la inflación se haya estabilizado de alguna manera, hay saltos muy grandes en los precios de los alquileres. Y está muy caro, más allá de lo que siempre charlamos de los requisitos que necesitas para alquilar, que te piden garante que tu abuela vaya a firmar, que no sé qué. Es como un montón de cosas que decir, che, capaz si tengo todas esas cosas no estaría buscando un alquiler. Es como a veces a quienes alquilamos nos pasan, nos suceden esas situaciones. Caer en situación de inmobiliaria es terrible. Me parece uno de los lucros más fuertes. Y bueno, me parece que en ese marco, en ese contexto, esta ley, este punto de la ley que se aprobó, bueno, igual falta la otra cámara, ¿no? Pero se aprobó en senadores, es terrible. Y después cambia la ley de expropiación, que lo que hace es ser más restrictivo a la hora y que le cueste más al Estado expropiar algún bien o alguna propiedad, ¿no? Ujú. Y afecta de manera directa lo que conocemos como las fábricas recuperadas. Sí, sí, exactamente. En realidad, lo que afecta es la posibilidad de preservar la fuente de trabajo, ¿no? Exactamente. Cuando una fábrica cierra o despide, los trabajadores tienen una herramienta que es la toma de la fábrica y la puesta a producir bajo su propia gestión, digamos. Y una herramienta muy estudiada a nivel mundial y como un ejemplo. Exactamente. De hecho, tengo el recuerdo de en algún momento de trabajar en la Facultad de Filosofía y Letras y que una extranjera quedará totalmente anonadada de cómo era el proceso de toma de fábricas, por ejemplo de Sanón y de varias otras, de Maygraf y de otras a nivel nacional, y como quería más y quería conocer más y más y más, porque es un fenómeno que para nosotros lo conocemos y bueno, y vaya que lo conoce la patronal y las grandes esferas del poder que impulsan esta ley a través de este gobierno. Bien. Bueno, estos más o menos fueron los puntos que quedaron. Nos comentás, Marta, ¿te acordás cuáles son nuestras redes para que la gente nos comente, diga, responda a la consigna del día? Que
Y bueno, obviamente que sigan viéndonos por el canal de YouTube. Y que le den like, aprieten la campanita. Eso. Me gusta decir eso. Nos encuentran en Ciencia Zodiada, así como suena, Ciencia Zodiada en Instagram. Y estamos saliendo simultáneamente en el canal de YouTube de Ciencia Zodiada. Y también, que también es así, @Ciencia Zodiada. Y también en la Radio Abierta, que sale como Radio Abierta 1. Quería saludar a Ana, que pasó a saludar y se fue. Pasó muy Tenemos algunos comentarios para leer. Dice, yo quería, Juli, tu hermana, dice, yo quería arreglar mi notebook, pero cuando estaba toda desarmada decidí retroceder en chancletas. Bien, Juli, gracias por compartirnos. Hay que decir que es muy de Bernabéu. Hacer, claro. Mandarnos a hacer cosas que no saben. Bueno, los hermanos de Marta son fans del programa, nos están mandando muchos comentarios, así que, bueno, decirles a todos y todas que sigan así. La Mica fue buena y no leyó el comentario de mi hermano que dice, lo de los 10 años es lo que demoro yo en entregar la tele. no, qué locura. Tienes razón. Bueno, vamos a ir a una pequeña tanda y venimos con la entrevista a Franco Salvadores, que ya está acá con nosotros hace rato, en realidad. Le agradecemos por anticipado. Yo les voy a mandar besitos porque en este próximo bloque no voy a estar porque los geógrafos van a entrevistar a otro geógrafo. Bueno. Así que, Copamos la parada a los geógrafos. Exactamente. Así se va a poner esto. Es el templo de Amón, una
buenas tardes, iba a decir buenos días. Estamos de nuevo acá en Ciencia Zodiada. No sé si ustedes se dan cuenta, pero hemos rotado los lugares. Porque tenemos a nuestro invitado, Franco Salvadores. Como les decía, él es profesor de la Universidad Nacional de la Patagonia. Ya nos va a contar un poco sobre él. Está escribiendo su tesis en el doctorado de Geografía en La Plata. Esperamos que se tarde menos que yo, diría mi hermano. Y bueno, antes de... ¿Cómo está, Franco? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, primero vamos a empezar contándonos, que nos cuentes sobre vos, sobre qué estudiaste y cómo llegaste a estudiar los conflictos por el agua. Y ya después vamos a ir a los conceptos de los que hablamos recién. Bueno, les cuento un poquito. Digamos, he tenido una carrera bastante atípica, marcada por diferentes disciplinas. Comencé estudiando ciencias políticas acá en la Universidad Nacional de Cuyo. Luego seguí en la geografía en Francia. Y bueno, una carrera típica marcada por idas y vueltas entre diferentes territorios, que hoy me encuentra terminando mi doctorado en la región patagónica. ¿Y cómo te interesaste por estos temas? Y la cuestión hídrica o la cuestión del agua me atravesó trabajando particularmente en las políticas de ordenamiento territorial de Mendoza. ¿Fuiste parte de algún plan? Trabajé en la formulación, en la implementación de la Ley de Ordenamiento Territorial de la provincia. La de 2009. Desde 2009, pero comenzamos en 2006, 2007, y ahí vi, digamos, las diferentes pujas, tanto de sentido como de intereses que se daban por el territorio, y comencé a interrogarme en algo muy elemental como el agua. Bien. Bueno, eso me condujo a profundizar en el tema. Y en estos conflictos que surgen más de la práctica, de lo que pasa en el territorio, que tiene que ver con el agua en Mendoza, ¿cómo llegaste a esos problemas concretos a interesarte en el concepto de lo común? Y ahí te lo junto con otra pregunta, que es, en general, no sé, en la escuela, es más, vengo de dar ese tema, hablamos de recursos naturales, vemos que los renovables, no renovables, las asambleas nos han enseñado a hablar de bienes comunes naturales, pero vos usás otro concepto que es la idea de lo común. Entonces, ¿cómo llegaste de ese interés en los conflictos por el agua a esa idea de lo común y qué significa? Bueno, un poco llegar a lo común se da un poco en la práctica, porque concibo lo común como una práctica, sobre todo en esta puja que se da por los que se llaman bienes comunes naturales o los bienes, digamos, donde hay una rivalidad de intereses entre lo público y lo privado. Entonces ahí emerge lo común como una práctica de sostenimiento de las cosas o de los bienes, que no reside en sí en el elemento agua, en el elemento montaña o en un territorio, sino en la práctica que las comunidades despliegan para poder sostenerlo y gobernarlo o autogobernarlo. Y yo leí algunas de las cuestiones que tenías escritas y en quienes te basás, que es Pierre Dardot y Christian Laval. Y ellos hablan de que estamos atrapados entre dos respuestas ante la crisis. Una es el mercado global o el repliegue nacionalista. Y ellos dicen que ambas salidas son insuficientes y proponen ante eso otra salida. ¿Qué implica cada una? ¿Por qué son insuficientes? ¿Y cuál sería la salida que proponen estos autores? Yo a eso me meto, perdón. Sí. Agregar, ¿cómo los conociste o cómo terminaste trabajando con ellos? Bueno, comenzamos un poco sobre, digamos, el contexto en el que estamos. Ellos hablan del neoliberalismo como creador de subjetividades que nos atraviesan tanto en lo individual como en lo colectivo. Los conocí a través de un trabajo que se hizo en el Hospital Borda, con pacientes psiquiatrizados que hacen un programa de radio como este que se llama la Colifata Filosa. Y me interesó los planteos que hicieron. Bueno, comenzamos a intercambiar primero por mail.
luego se transformó en una relación de afecto, de amistad, y bueno, luego terminaron orientando mi trabajo doctoral en diferentes territorios con una práctica muy ligada a lo que hacen las comunidades, es decir, que lo común no es un principio teórico, sino que es un principio práctico que desplegamos políticamente y situado en diferentes territorios. Entonces, bueno, mi práctica ha sido sobre todo en el río Chubut, en la Patagonia Argentina, pero bueno, siempre teniendo en cuenta la diversidad regional, la diversidad de cada territorio, en este caso en Chubut, que no es lo mismo lo que pasa en la cuenca inferior que lo que pasa, por ejemplo, en la cuenca superior, cerca de la cordillera. ¿Tomás esas dos cuencas? Yo trabajo particularmente en la cuenca inferior, sí, pero hablamos también, digamos que una cuenca es un territorio hidrosocial, sí, viendo también las problemáticas que se dan aguas arriba. Y algo muy interesante que me gustaría remarcar es cómo el sostenimiento de este río debe mucho a una comunidad mapuche, hablando un poco sobre que es el Lof Cayunao, digamos un Lof, un territorio mapuche que ha sido judicializado, que son las nacientes del río, digamos que han sido privatizadas o enajenadas a capitales cataríes. Entonces, hoy por hoy la discusión que hubo anoche por la extranjerización de tierras, ver cómo esas comunidades que muchas veces están estigmatizadas, identificadas como terroristas, han sido quienes han resguardado nuestra soberanía frente a una embestida del capital que busca privatizar, alambrar y en sí quedarse con el agua. Y eso sería un ejemplo de práctica de lo común, o sea, de lo común entendido como práctica, porque leí algunos escritos o notas y ponían ejemplos bastante diferentes, los cabildos en Chile, los chalecos amarillos en Francia, el reconocimiento del río Wanui, no sé cómo se pronuncia, del pueblo maorí. ¿Qué es lo que tienen en común estas experiencias o qué otros ejemplos se te ocurren como para definir y bajar a lo concreto, a lo empírico de esas prácticas de lo común? Y para no irnos tan lejos, yo me voy a anoche, tanto en la Plaza del Congreso como puede ser la Plaza Independencia de Mendoza, digamos, donde en sí diferentes sectores digamos, de la ciudadanía se manifestó en contra de una ley de privatización, de extranjerización de la tierra, y esa práctica, que fueron esas manifestaciones que llevaron a cabo diferentes sectores, permitieron, digamos, hacer que el gobierno retroceda en chancletas, como era la consigna. Y seguir manteniendo algo en común, digamos, algo que nos pertenece y que vemos que hoy no está resguardado por el Estado. Claro. Digamos que el Estado está actuando como un vector de privatización. Y es esa lógica en la cual el neoliberalismo pone tanto al Estado en sus diversos niveles, tanto el Estado nacional, provincial como municipal, y también a la solución que nos está dando una clase política que está digamos, enquistada en una democracia representativa que no nos da alternativas a la privatización de lo común o de los bienes comunes. Digamos, como que el desarrollo hoy está ligado a las inversiones y en realidad, si vemos nuestra historia, hemos podido vivir durante muchos años con lo que tenemos. Sí, pensaba en esto de las posibilidades, que en general, claro, eso nos va restringiendo también el imaginario, y estos momentos así donde se pone en juego lo común, en una marcha donde nos damos cuenta que somos las mayorías las que defendemos nuestros territorios, nuestros bienes comunes, también nos permiten ir un poco más allá y decir, bueno, esto es lo que no queremos, pensar, bueno, qué sí queremos y cómo también nos venden con esos argumentos falsos
hoy leía para una materia que estaba preparando un caso muy específico de los manglares en Brasil, que hay una comunidad de mujeres pesqueras y ellas decían, nos vendieron como progreso y muchas entendieron que las empresas Petrobras eran progreso, avance, desarrollo. Y ellas veían que primero que ese progreso, avance y desarrollo no llegaba y después es muy violento, pero como que lo que le hizo caer la ficha a ella era que encontraron metales en el cuerpo de su hija. Sí. Y ahí empezaron toda una movida para demostrar que esas empresas, ese desarrollo, esas inversiones en general es para beneficiar a unos pocos y no a las grandes mayorías. Y ellas planteaban eso, otras formas de no solamente rechacemos a las petroleras, pensemos qué sociedades queremos, cómo ellas habían construido una comunidad, unas redes de reciprocidad que eran las que las hacían sobrevivir en un ecosistema amenazado y muy vulnerable como los manglares. Sí, me gusta el ejemplo que pones porque he estado acompañando a las comunidades marisqueras en Brasil, justamente en el nordeste de Brasil, en el estado de Ceará, donde, digamos, la industria del camarón, las granjas de camarones han privado a las comunidades tradicionales, ancestrales, de sus prácticas. Entonces, hemos hecho con un laboratorio de cartografía social un acompañamiento de estas comunidades tradicionales, ancestrales o quilombolas, para lograr generar mapas de sus prácticas y oponerlos a estas prácticas de privatización. Fue una linda experiencia. Bueno, que Se hará en el nordeste porque incluso pensaba esa privatización de el acceso a diferentes, en este caso vos decías las marisqueras, supongo que son mariscos, la comida del nordeste de Brasil es muy característica por tener mucho pescado, muchas formas. Digo, qué loco cómo nos pueden privatizar el acceso a comunidades, porque me imagino que es eso, ¿no? Cómo accede la comunidad a diferentes, a los mariscos, a diferentes productos de mar, y cómo esa privatización evidentemente eleva el precio, que ha pasado en otras zonas. Me acuerdo de haber leído algo de eso, de que eleva el precio del pescado, y la gente misma que antes tenía toda una cultura de eso, no puede acceder a... Sí, se plantea el debate sobre la soberanía sobre nuestros territorios, sobre lo que comemos y sobre nuestros cuerpos en particular. Y uno de los debates que se está dando, ya se da en el nordeste de Brasil, pero también se da en el sur de Argentina, en Chubut, es la soberanía algorítmica. Digamos, se están promoviendo centros de datos, los data centers, para sostener lo que es la inteligencia artificial, consumiendo agua y al mismo tiempo apropiándose de nuestros datos. Entonces ahí, digamos, entramos en una discusión de a dónde va lo que producimos y quiénes son estos tecnomagnates, digamos. Viene Peter Thiel a Argentina dentro de poco, que se están apropiando de nuestros datos y, lo que es peor, de nuestras subjetividades. Claro, sí, pensaba en esto de quién alimenta al mundo, porque uno se imagina a las empresas multinacionales que producen comida, que en general son comida de muy mala calidad, alimentos de mala calidad, y en realidad la gran mayoría de con lo que nos alimentamos viene de pequeños productores, de campesinos, de mis épocas en la que trabajaba con campesinos en la UST. Y claro, ellos me enseñaban que en realidad eso, quienes producen la tierra, quienes producen los alimentos, la fruta, las verduras, el cinturón verde, son esos pequeños productores, no son esas grandes empresas que tal vez mueven millones, pero producen comida chatarra y que muchas se termina tirando porque el objetivo no es alimentar. Bueno, yo me puedo ir por las ramas rapidísimo. Sí. Es que a mí me parece muy interesante. Es para que él pueda tomar el mate. Sí. A mí me parece muy interesante la charla. Estaba viendo la lista de preguntas que vos mandabas. Me parece que está bueno. Igual le hemos ido punteando. Me parece yo quería puntualizar un poco más en el concepto de lo común. Si podías
detallar un poco más desde qué perspectiva lo Lo pensás. común es algo muy simple, es una práctica de autogobierno que despliegan las diferentes comunidades para sostener lo que les es propio. Ajá. Digamos, hoy por hoy, como compañeros de la geografía, del CONICET, digamos, estamos sintiendo un avasallamiento a nuestro trabajo, a nuestra producción, y estamos desplegando lógicas de resistencia. Esas lógicas de resistencia, que son prácticas de sostenimiento, tanto que se da en el CONICET o en la universidad, esas son prácticas comunes que no están garantizadas ni por el Estado ni por el mercado, sino por las mismas comunidades que lo ejercen. Es eso, digamos, una práctica institucional de mantenimiento o sostenimiento de lo que consideramos propio. Sí, vos ahí dijiste un concepto, pero no me voy a meter con lo de institucional, instituyente. La práctica instituyente. En algún momento nombraste el río Guanawí en Nueva Zelanda, digamos, un río al cual se le reconocen derechos de una personería jurídica asociada a su naturaleza. Digamos, para que a ese río se le reconozcan esos derechos, hubo todo un despliegue de la comunidad maorí para que una práctica instituyente se transforme en una ley, en una serie de costumbres que le dan cierta protección y personalidad. Uh-huh. La práctica instituyente es esa práctica que luego se plasma en una institución, esa serie. Bueno, volviendo al caso, porque vos empezaste hablando del conflicto del agua en Mendoza, pero después hablaste de Chubut, y sé que has trabajado en ambos lugares. ¿Qué diferencia encontrás entre ambos territorios? Ambos tienen una historia también de lucha, entonces, cómo se organizan ante los conflictos, cómo se desarrollan los conflictos o las causas de los conflictos en ambos casos, o ¿qué nos podés decir ahí de haber estudiado en ambos lugares? Podría decir que las tradiciones institucionales, bueno, tenemos que reconocer por ahí lo que se llaman las provincias históricas y las nuevas provincias de la Patagonia, que digamos que no tienen 100 años como institución. Entonces, bueno, se genera ahí una divergencia de tradición institucional. Mendoza tiene quizás el renombre o el orgullo, digamos, de tener una de las primeras legislaciones de agua de la Argentina, pero al mismo tiempo dotándole de instituciones que no se han ayornado, como el Departamento General de Irrigación. Y tenemos una serie de asambleas, de movimientos con una potencia enorme, con ideas muy de avanzada, pero que no se traducen en la acción del gobierno provincial. Entonces, la diferencia mayor que he notado entre Mendoza y Chubut es esa tradición institucional, pero lo que más rescato es ese poder de la lucha, de seguir manteniendo el recurso o el bien común más allá de estas formas de apropiación, diciendo que hay cosas que no se negocian, como el agua, o como el eslogan de Chubut, que no es no, digamos, la potencia de un no, que es no, manteniendo algo inapropiable, digamos, de que no somos dueños de la tierra o de nuestro territorio, sino que estamos de paso y que es una relación de reciprocidad. Bien, y como sos científico, y esta es un streaming de ciencia, te vamos a preguntar un poco sobre las metodologías de investigación, porque ustedes no han visto lo que ha hecho, pero es muy original. Él nos mostró en Cauce Común, que es en una página donde está plasmado muchas de las formas de relevamiento, de investigación participativa que han desarrollado Franco con otra gente, porque es algo como muy gigante.
ahí utilizan, entre otras cosas, un juego como herramienta de investigación. Contanos un poco, poner al tanto a la gente en qué consiste, cuáles fueron las diferentes metodologías que implementaste y qué tienen de positivo, qué aportan en relación a otras metodologías más tradicionales. Bueno, un poco volviendo a esto de la reciprocidad con el territorio, bueno, saber que la ciencia en Argentina se mantiene por fondos públicos y que esos fondos públicos, digamos, vienen de nuestro pueblo, ¿no? Uh-huh. Entonces tengo una concepción de la ciencia muy ligada al pueblo y a que sostiene la actividad. Es así que concebimos un juego de territorio en el cual hicimos jugar sobre una maqueta hidrológica a personas adultas y a jóvenes de diferentes escuelas secundarias. ¿Es tipo un juego de mesa? Como un juego de mesa, para ver qué soluciones daban ellos a las diferentes crisis del agua que asolan a la cuenca inferior del río Chubut. Uh-huh. Y bueno, lo más significativo fue ver cómo la imaginación radical o las formas de organizarse de los jóvenes, por ejemplo, trabajando sobre el reuso del agua, poder generar alimentos a través de la reutilización del agua, digamos, venían más de su propia imaginación que los condicionamientos que ya tenían los adultos, ligados más a sus profesiones, a sus técnicas, uh-huh, o a sus instituciones de pertenencia. Eso es algo de las cosas más significativas del juego. Pero sobre todo hacer una práctica de contracartografía, digamos, de hacer a las personas como sujetos de sus territorios, apropiarse de sus territorios y que puedan discutir, más allá de los conocimientos técnicos, el trasfondo político, digamos, de los asuntos del agua o de los territorios en particular. Uh-huh. Muy bueno. Y vos, cuando nos contabas un poco lo que hacías, decías, hablas de ciencia popular. ¿Sería esta idea que nos contabas recién? ¿Qué significa para vos esto y qué diferencia hay entre otras formas de participación? Porque hay otras formas también en las que se hace participar a la comunidad, pero esta en particular, que... Sí, yo creo que la principal diferencia, bueno, quienes hacemos ciencia hablamos mucho de la transdisciplina o de la ecología de saberes, digamos, de trabajar de igual a igual con las comunidades, con las personas que por ahí estudiamos en las ciencias sociales y humanas, pero sobre todo no generar una distinción entre la ciencia y entre el sujeto y el objeto, sino acompañar procesos sin capturarlos, sino devolviendo la palabra, la acción a los mismos sujetos que estamos estudiando, que estamos participando. Entonces las metodologías me adscribo más a lo que se llama la investigación-acción participativa y sobre todo promoviendo un pensamiento decolonial, antiespecista, abriendo a nuevas perspectivas para generar nuevos imaginarios ante una embestida neoliberal que no nos deja ver otras formas de organizarnos. Uh-huh. Bueno, muy bien. Estamos llegando al final, pero vamos a retomar esta idea que mencionaba Franco sobre la ciencia popular y esta embestida neoliberal sobre la ciencia, la popular y la no popular, porque si tiene este gobierno hay que reconocerle que es coherente y recorta a todo el mundo. Y es parejo, diría vos. Claro. Bueno, sí, es a mí cruel, me quedan... pero justo, no mentira. A mí me quedan muchas preguntas. Estaba pensando incluso capaz podemos en otro momento volver a convocarte. Porque me parece muy interesante lo de la metodología que planteás y podríamos pensar esto también a compañeros de producción y todo, podríamos pensar un programa que veamos diferentes metodologías.
eso está bueno. Digo, en un programa de ciencia donde estamos planteando, invitamos gente que tiene, como vos, que tienen metodologías distintas, me parece interesante poderlas poner, que expliquen, que se expliquen, ¿no? En el programa de streaming me parece que sería interesante. Así que eso, yo produciendo en vivo, hablando así sin dialogar, sin... Acá el chat dice sí, que vuelva, así que... me parece interesante plantearlo acá en Mendoza, digamos, nos están imponiendo peajes en las rutas, han relicitado los niwiles por 30 años más, y realmente se pueden hacer cosas diferentes, pero bueno, tanto la universidad como el CONICET, como las diferentes comunidades en los diferentes departamentos, tenemos que decir algo, y bueno, nos ponemos a disposición de poder mostrar otras vías más que la privatización extrema o la fiscalización de todo. Me parece muy interesante, incluso pensando en algún programa dijimos lo de ciencia al servicio de qué, me parece que este es un ejemplo de ciencia al servicio de las comunidades, me parece muy interesante. Sí, bueno, yo insisto en esto de la imaginación porque es como que todo el tiempo nos están golpeando por todos lados, entonces darnos el tiempo de decir, bueno, esto es lo que no queremos, qué mundo nos imaginamos, hacia dónde queremos ir, y qué mejor que con personas que investigan, que se forman, que han recorrido muchos lugares y que pueden traernos ideas, otros imaginarios, otras salidas, otras propuestas. Así que muchas gracias, Franco. Y seguramente serás convocado nuevamente. Claro. Bueno, muchas gracias. Creo que para poder imaginar tenemos que compartir. Y bueno, así que dispuesto a volver cuando quiera. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a una pausa cortita y ya volvemos para el cierre del programa. Van a devorar, súper rígido, súper rígido, súper rígido. Comienza a fiebrar, esas hembras no son dulces, no. Súper lógico, súper lógico, súper lógico. Sí, sí. Súper lógico, súper lógico, súper lógico. Súper lógico, súper lógico, súper lógico, súper lógico. Siempre tengo a mi lado mi Dios, así me das más, un susurro muy especial, así me das más, motor 5, el mercado de todo amor, lo que debes. ¿Cómo puedes quedártelo? Junto a la hemoglobina me fui, ya no sangro más de la nada.
Dios no juega dados. Bueno, volvemos con el último bloque de Ciencia Zodiada. Síganos en nuestras redes de Instagram y en YouTube, donde van a poder ver no solamente este programa que está saliendo en vivo, sino también los programas anteriores que han estado muy interesantes. Y recién tuvimos una entrevista con un invitado de lujo, ¿no? Los vi muy entusiasmados. Sí, yo quedé muy entusiasmado realmente. Me pareció muy interesante desde que lo leí la otra vez que pactamos la entrevista y demás. Me había quedado pensando y me quedo pensando. Y bueno, él también arrojó propuestas, así que estaremos... seguramente lo verán. Vamos a tomar las propuestas entonces de Franco para próximos programas y bueno, y seguir indagando sobre esto, ¿no? Qué es lo común y bueno, su nueva metodología que te encantó, Lucho. Sí, no, yo creo que no es tan nueva, pero me pareció bien cómo la toma él. Y bueno, y ahora cuando lo explicaba me pareció interesante. Bueno, mencionar... vamos a hablar de un cierre general, pero estaba pensando en el medio de mencionar que también cuando Franco mencionaba lo común y demás, nosotros también estamos interactuando con la comunidad que nos ve ahora o después en demand y demás, y somos independientes, no tenemos financiamiento, salvo que bueno, ahora tenemos un proyecto de difusión de la ciencia, que es parte de este programa, de ese proyecto, pero no tenemos financiamiento, no tenemos pauta, estamos en la universidad pública. Reivindicar esa situación me parece interesante y me parece que estaba bueno mencionarlo. Sí, tal cual. Y bueno, y vos también, Marta, decías al final de la entrevista, bueno, quedarnos con este concepto o estos conceptos sobre la ciencia que toma Franco en su investigación y la importancia también de defender la ciencia, defender, como decías vos recién, la universidad pública que nos permite estar haciendo este programa, pero además producir conocimiento, ¿no? Y hay ataques particulares tanto a las universidades como a la ciencia, como a la técnica, que está llevando a cabo el gobierno nacional. Lo dijimos al principio, este programa es sobre ciencia, técnica y soberanía, entonces queríamos también al menos tomar un poco lo que está sucediendo con la Comisión Nacional de Energía Atómica y, los despidos que hubo a nivel nacional, que de hecho hay trabajadoras que son de Mendoza, que han sido despedidos, están afectados por esta medida, por estos recortes del gobierno nacional. Y bueno, también esto tiene que ver con la soberanía, como decíamos al principio. Sí, en esta también pensando en esto del sistema de ciencia y técnica, y como decía Franco recién, la ciencia en este país depende un poco no depende de la buena manera, pero digo, está a cargo del Estado Nacional y aquel recorte del Estado Nacional, el achique de caja que está llevando adelante Milei, deja sin trabajo a estos trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica. También pasa lo mismo con CONICET. En CONICET se deja sin... lo que sucede es que las personas que terminan su tesis doctoral y se presentan a postdoc, a una etapa que se denomina postdoc, que son 2 años más en los que uno usa para seguir su línea de investigación y publicar. Anteriormente, en otros años, hay un reglamento de CONICET que dice que te tienen que mantener la beca, el estipendio que vos cobras, hasta que salgan los resultados para si vos te presentaste a carrera, por ejemplo, para entrar a la carrera. O sea, seguís dentro del sistema hasta que los evaluadores digan si vos entrás a carrera o no. Y lo que pasó últimamente fue que hace unas semanas, que de hecho fue a fin de julio, dejaron de cobrar y todavía los resultados no salen. Entonces son cerca de 400 personas a nivel nacional y unas 20 y algo acá en Mendoza de CONICET que entran en esta gente que ha quedado sin... no se le dice sueldo porque no está en blanco, pero sin recibir ese estipendio, que es lo que utilizaban para vivir, básicamente.
Bueno, y algo parecido pasa con la Comisión Nacional de Energía Atómica, en donde no tengo el número exacto ahora, no sé si alguna de ustedes dos se acuerda de cuántas personas eran a nivel nacional. 60 dijimos, 60. Sí. Bien, 60 personas, y también pasó algo parecido, que eran personas que tenían contrato y no se los renovaron. No se los renovaron. Y el gobierno viene haciendo esto desde que asumió, ¿sí? En CONICET ya lo ha hecho también. De hecho, el otro día veía un dato que decía que suma más o menos 2.800 despidos dentro de lo que es el sistema de CONICET, que involucra tanto gente que está en carrera de científico, de apoyo académico, o algunas que también tenían estos contratos, que fueron los primeros que el gobierno utiliza. Es el primer lugar por donde recorta aquellas personas que estaban contratadas y ya no les renueva los contratos. Esto pasa también en la Comisión Nacional de Energía Atómica. Bien. Sí. Perdón si me extendí. No, está bien para dar el contexto de lo que viene sucediendo, y también, retomar lo que decíamos al principio, ¿no? La importancia que fue, o lo importante que fue en realidad la movilización de ayer, y cómo creo yo que miles y miles salieron a las calles en reclamo de lo que se estaba, o en contra de lo que se estaba tratando en el Senado de la Nación, pero también decenas, podríamos decir, si no cientos de sectores agraviados por este gobierno, entre los que están los trabajadores y trabajadoras del sistema científico. Nos vamos a ir del programa y de este bloque corto, porque ya tenemos que entregar el estudio, pero nos vamos a ir con un video de también trabajadores y trabajadoras de la CENEA, que fue realizado por La Izquierda Diario y que nos pareció muy interesante para compartir y dejarles. Así nos dejan también comentarios en las redes sociales, en el YouTube, en Instagram, y también, que nos cuenten qué les pareció para retomar el próximo programa. Para mí, voy a largar una consigna sin consultar con nadie de vuelta. Pongan en las redes si quieren que invitemos a alguien de CENEA, y hacemos todos los esfuerzos por invitarle. Ya hemos intentado invitar, pero han estado complicados. Tendríamos que publicar un mensaje, entonces si llega a tanto, Ajá. dice Si mi amigo llega de tanto, CENEA que viene. Y ofrecemos ustedes a alguien de CENEA que venga likean. a charlar. Me parece que estaría bueno. Sería muy bueno. Así que vemos el video y los dejamos con eso. Nos vamos hasta el próximo viernes, Eso. el otro. Chau, chiques, estén atentos a las redes. Así Síganos en las siguen. redes, den like y aprieten la campanita. Exacto. Adiós. La Embajada de Estados Unidos tiene cámaras acá adentro. Han venido acá, la Embajada de Estados Unidos ha visitado este centro atómico, por ejemplo, y también para ayudarnos con la seguridad han puesto cámaras. La Embajada de Estados Unidos tiene cámaras acá adentro. Yo trabajo en microelectrónica de nitruro de galio. Es una tecnología que no se puede comprar, no se puede vender, porque es lo que sirve para hacer radares militares, es lo que sirve para hacer comunicaciones 5G. Es ese tipo de cosas que las potencias desarrollan y se guardan, y que de hecho genera tensiones geopolíticas y que nos permitiría asomar la cabeza y salir del ciclo de la dependencia. En algún punto es comparable a la energía nuclear, aunque en otra escala. Yo trabajaba en un proyecto que la función era desarrollar un acelerador de partículas para generar tratamientos para cánceres que no pueden ser tratados de forma tradicional, de forma convencional. Un desarrollo nuclear que compite con muy pocos países del mundo en cuanto a las capacidades tecnológicas, y eso realmente la CONEA ha hecho exportaciones de reactores nucleares compitiendo con otras empresas del mundo. Es mandato del FMI que nosotros no tengamos desarrollo tecnológico. No es solo el ataque a los despidos acá en la comisión, sino es el ataque a la renovación de las becas doctorales de CONICET, al financiamiento de las universidades. Es todo de conjunto. En realidad yo tenía un doble trabajo, yo venía acá, a las 6 de la tarde me iba, daba clases en la UBA. No es fácil esta carrera, ninguno que estudió esto vino para hacerse millonario. El presidente de la CONEA, Martín Porro,
desde que está, no tenía reuniones con los gerentes de área, que es el primer eslabón jerárquico debajo de él. No tienen la mínima capacitación para esto. Es gente que está acostumbrada a vivir de la timba financiera, donde vos entrás, salís, pones plata. Lo que tenemos que pensar como laburantes es quiénes son los que toman las decisiones. Porque todas estas decisiones las está tomando un político, que puede ser, no sé, Caputo, Milei o alguno de sus secuaces, y nos quitan a nosotros la oportunidad de decidir sobre nuestro futuro. Acá, digamos, hay una capacidad enorme técnica y profesional, y nosotros somos los que sabemos qué hay que hacer. La decisión del gremio por ahora es ir a una mesa de negociación exigiendo a los gremios un paro nacional activo, con cortes de ruta, como ya están haciendo los compañeros de Bariloche sobre la ruta Bustillo. Armar una coordinadora para poder defendernos y convertir esta lucha que estamos dando en una causa nacional también, como lo fue el Garrahan. Somos todos de la misma clase, somos todos trabajadores. Creo que lo que nos está faltando es buscar un lugar donde nos juntemos todos y podamos pelear todos juntos. La embajada